Bueno, queremos darle la bienvenida de parte del equipo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en este proyecto que junto con la vicepresidencia se está adelantando, implementado para poder fortalecer esa educación con justicia social. Y en el marco de nuestro curso de formulación y estructuración de proyectos de inversión social con enfoque étnico, hemos desarrollado unos procesos complementarios de formación. Van a ser dos webinars que vamos a sacar adelante para poder fortalecer y dar como mayor énfasis en todo el proceso de la gestión de la información alrededor de los conceptos de la metodología general ajustada. Y en este primer espacio que nosotros vamos a tener el día de hoy, pues vamos a tocar un poco las herramientas, estrategias para el éxito en proyectos que seguramente van a complementar ese aprendizaje que han adelantado hasta ahora en las 5 sesiones presenciales o las virtuales que hayan tenido alrededor de la formación de nuestro curso de formulación y estructuración de proyectos de inversión social con enfoque étnico. A grandes rasgos, hasta ahora nosotros hemos tocado algunos temas con respecto a la metodología general ajustada. Sin duda alguna, dependiendo de cuál era el rol que teníamos dentro de los asistentes de nuestro curso, pues íbamos a fortalecer más algunas de las líneas del aprendizaje y por supuesto al tener como principio y como base de formación el aprendizaje colaborativo, pues en secuencia y por consecuencia íbamos a tener, por supuesto, algunas líneas más claramente, de alguna manera marcadas alrededor de la matriz de presupuesto o la matriz de marco lógico, el árbol de problemas y de objetivos y pues todo el conjunto de alguna manera de información y conocimientos que se iban desarrollando a lo largo de nuestro curso. Y por esto es que a petición de muchos de los integrantes y participantes de cada una de las sesiones, al culminar pues como el espacio de formación, solicitaron tener como una aproximación mucho más detallada de lo que conocemos nosotros como la metodología general ajustada. Entonces, en esta sesión nosotros vamos a tener una agenda específica en donde en el momento introductorio pues vamos a darles a conocer cuál es el objetivo de nuestra sesión, luego vamos a tocar en un momento teórico y conceptual todo lo que tiene que ver con la definición de la MGA, la integración de algunos modelos de proyectos y herramientas y unos primeros pasos dentro de la interfaz de nuestra plataforma de la MGA que está dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación y pues esto como para construir un poco esa aproximación más detallada alrededor de la metodología general ajustada y por supuesto es unas herramientas que sirven no solo en el marco de la metodología, sino también como complemento a, digamos, lo que previamente hemos visto dentro de las sesiones de nuestro curso. Luego pasamos a un momento práctico autónomo en el cual pues vamos a desarrollar ese primer momento o ese primer, de alguna manera, acercamiento con la interfaz, con la creación de nuestro usuario y por supuesto pues como con el primer módulo que vamos a encontrar también en ese proceso del flujo de información dentro de la metodología general ajustada, teniendo además a disposición una plataforma exclusiva de capacitación que gracias pues como al proceso que se ha adelantado por parte de las entidades correspondientes, pues tenemos de alguna forma esa capacidad de integrarlo dentro de este proceso de formación. Y finalmente el cierre de nuestra sesión donde vamos a dar a conocer también cuáles son como esas actividades propuestas de manera autónoma como lo hemos venido haciendo en diferentes sesiones para que ustedes, las y los participantes de estos webinars tengan la capacidad, tal cual como lo menciona nuestro título, de potenciar y fortalecer ese aprendizaje que hasta ahora han tenido. Pues sin más preámbulos, damos inicio entonces a nuestra sesión de hoy con el objetivo que va a ser precisamente brindarles a cada una y a cada uno de ustedes como participantes un conocimiento práctico y esencial sobre las herramientas y estrategias clave
alrededor de la metodología general ajustada que puedan llegar a facilitar la gestión exitosa de los proyectos que ustedes estén adelantando. Entonces, ¿cuáles son esas tres líneas o esos tres componentes clave para entender la metodología general ajustada? Existen como tres objetivos que fundamentalmente son la raíz y la puesta en marcha de esta metodología. El primero de ellos busca garantizar la consistencia y la calidad en la formulación de los proyectos. Es fundamental además reconocer que esta metodología logra agrupar un poco ese modelo que permite tener permeados todos esos pilares o todos esos pasos que se requieren como establecer para poder tener una integración efectiva de la formulación de nuestros proyectos en la vida de los mismos, dentro de su formulación, implementación, darle la viabilidad, darles un seguimiento y por supuesto un monitoreo y una evaluación de los mismos, que es lo que aparece en el segundo punto de los objetivos de la MGA, donde buscamos también que de alguna forma establezca esa, digamos, esa promoción o provea una herramienta estandarizada para el registro y la evaluación de los proyectos. Sin duda alguna, el proceso de establecer un marco de referencia o una rúbrica estandarizada que pueda llegar a permitir generar esas condiciones mínimas alrededor del territorio nacional y en el marco de la inversión pública, pues empieza a encontrar su respuesta gracias a la metodología general ajustada y a uno de sus objetivos integrales. Y el tercero, que requiere un poco de, digamos, de transformación en el proceso de la formulación o la puesta en marcha de su flujo, pues es el de facilitar la toma de decisiones basadas en un análisis exhaustivo que incluye todo el enfoque de las dimensiones o las 5 dimensiones más importantes que tiene en este caso la MGA, que son el análisis técnico, económico, social, ambiental y jurídico. Todo este proceso conceptual, digamos que es el primer alcance o un primer paso que se tiene que dar para poder entender mejor cuál es la necesidad y el porqué de la existencia de la metodología general ajustada. En términos puntuales y para ser más concretos, la MGA no es más que una metodología utilizada para la formulación, la evaluación y la gestión de proyectos de inversión pública en Colombia. Esto quiere decir que existe además un marco que empieza a establecer una diferenciación clara entre lo que ya hemos visto hasta ahora en el curso y lo que representa la MGA. Entonces, hay una diferencia clara entre los sistemas lógicos de programas, como lo son la matriz de marco lógico, y existen otras opciones o otros ejemplos, pero para tener la claridad es al final la información que hemos venido detallando dentro de nuestro espacio de formación. Tenemos una metodología de programas como lo es la cadena de valor y la formulación de los programas, que ya es la representación de la MGA. ¿Qué quiere decir esto? Que la matriz de marco lógico al final se centra en la planificación y la evaluación a través de una estructura lógica, de un paso a paso, integrando un poco ese modelo de construcción que está estandarizado en diferentes partes, no solamente en Colombia, sino por fuera también de nuestro territorio, y que al final es ideal para los proyectos con múltiples objetivos y actores. Entonces, este tema de los objetivos y los actores va a terminar siendo muy trascendental en la construcción de la metodología general ajustada, que no es más que un modelo informático. Es entonces como una interfaz, como un ecosistema que le va a permitir a la inversión pública en Colombia agrupar un poco o seleccionar lo mejor de algunas metodologías para poder construir la metodología general ajustada. En este orden de ideas, entonces, el marco lógico va a integrar todos esos aspectos que son fundamentales y esenciales dentro de su propio modelo para poder complementar o poder darle como esa base inicial a la metodología general ajustada. ¿Y con qué se complementa? Pues con la cadena de valor, que logra darle ese análisis más robusto y traducir un poco, ¿sí?, ese proceso de la conformación de los objetivos, los productos. Cuando hablamos un poco de esa transformación, pues entonces estamos hablando de cómo estamos logrando sintetizar los componentes del marco lógico
en la cadena de valor y entender de alguna forma cuál es el detalle del valor agregado que está ofreciendo nuestro proyecto de inversión social, y más adelante se van a dar cuenta que además es fundamental para la construcción de los indicadores. Y finalmente, entonces, al entender un poco esta introducción metodológica, pues entonces logramos reconocer que el primer aspecto que nos da de alguna forma a demostrar la metodología general ajustada es cómo esta es más que todo una metodología que logra estandarizar y darle una especificidad a la formulación y a la gestión de los proyectos en el caso de la inversión pública y aterrizados al contexto colombiano. Entonces, al final solo busca asegurar que los proyectos sean que eficientes, transparentes y alineados con los objetivos nacionales. En este orden de ideas, al final logramos, gracias al uso o al lograr adaptar y acoplar el modelo de marco lógico, la cadena de valor, y ahorita se van a dar cuenta de un pilar también importante, pues logramos construir esto que llamamos la MGA o la metodología general ajustada, que no es algo que surge de cero, sino que al final logra como interactuar y asimilar entre varias metodologías y varios componentes para poder estructurar realmente este modelo de formulación de programas, como lo menciona la diapositiva. Empezando el espacio teórico y conceptual, entonces vamos a tener la definición de la MGA. Ya hemos tenido como una introducción de cómo nace o cuáles son como esas bases que tienen como precedente y como antecedente en términos conceptuales. Y luego entonces logramos entender por qué cuando mencionamos la MGA damos referencia a que es una metodología utilizada. Esta palabra es clave y es, al final la MGA es el modelo accionante, es el modelo ya de la puesta en marcha, es el modelo de lograr sintetizar ahora sí en acciones puntuales todo lo que nosotros hemos construido gracias al marco lógico y a la cadena de valor. En este orden de ideas, la formulación, la evaluación y la gestión de proyectos encuentran una respuesta de alguna manera estandarizada, que tenga una cadena específica, un paso a paso que va directamente relacionado a la toma de decisiones en el marco de la interfaz de la MGA. Entonces, por eso, al construirse en este estricto sentido y al querer ser como un estándar de calidad de los proyectos en el espacio de su formulación y en los tres momentos que hacen parte de la MGA de los proyectos, pues logran como darle esa base en términos de las decisiones y de la puesta en marcha, más que de crear nuevos conceptos o nuevas metodologías académicamente hablando, o más bien como conceptualmente hablando, se está creando es un proceso de alguna manera de transparencia, de rendición de cuentas, de estandarización, de coherencia, y lo vamos a ver más con más detalle en las siguientes diapositivas. Y por supuesto, como cualquier decisión en términos estatales, pues se requiere de una relevancia legal y normativa para poder establecer estos recursos que le den base y que le den un criterio más amplio a, a la necesidad de tomar como opción y como única vía el tema del uso de la MGA en el marco de la formulación y la evaluación y la gestión de los proyectos de inversión social, de inversión pública en Colombia, perdón. Entonces la MGA responde, por un lado, en términos jerárquicos, primero al artículo 343 de la Constitución Política de Colombia del 91. Allí pues se habla un poco de esta necesidad de la construcción de los, digamos, de los planes de desarrollo, de alinear los programas de los mismos, de establecer un poco esta jerarquía que existe alrededor del ordenamiento de la gestión de proyectos a nivel nacional, y cómo vamos sintetizando esto de tal forma que logremos darle una aplicabilidad real a este artículo de la Constitución. Luego, en el marco, además, del artículo 49 de la Ley 152 del 94, se da ahora sí la adopción mediante un formato un poco más aterrizado en términos legales
al ejercicio del Departamento Nacional de Planeación, al ejercicio también un poco de los tomadores de decisiones en las entidades territoriales, municipios, departamentos, la misma presidencia, el Senado, en el orden de la rama judicial, los órganos de control, todos tienen como esta vocería en el marco también de la gestión de la inversión pública. Y finalmente, gracias a la resolución 1450 del 2013, se da una actualización de la herramienta metodológica e informática para la presentación de proyectos de inversión pública. Se da además esa actualización que le permite a los ciudadanos tener la capacidad de tener un ejercicio de veeduría, si se quiere, o más bien de propuesta de la generación de proyectos de inversión pública que le puedan llegar a permitir a los diferentes sectores de la inversión el alcance necesario para poder generar de manera creativa más modelos o más procesos de desarrollo y de inversión en el país. Entonces nosotros, al reconocer estas bases legales y normativas, ahora sí vamos a entender cuál es esa apropiación conceptual. ¿Cómo logramos nosotros entonces definir la MGA en conjunto? Gracias a la adaptación que se le da integrando el marco lógico, la cadena de valor y una estandarización digamos, una estandarización de la cadena de trabajo, una estandarización determinada alrededor del proceso del flujo de la información que tiene la MGA. Entonces, en el caso de la metodología de marco lógico, nosotros tenemos primero una apropiación de esta metodología dentro de la MGA alrededor de la evaluación de alternativas. Entonces nos va a permitir a nosotros entender y reconocer cuál es esa solución y evaluación de la viabilidad técnica, social, ambiental, jurídica y financiera del proyecto. Reconocer efectivamente a través de la integración de esa matriz que nosotros logramos construir en nuestro espacio de formación, cuál va a ser ese modelo de soluciones y cuál va a ser la evaluación que va a tener nuestro proyecto alrededor de los indicadores creados, los medios de verificación, ¿sí? Y por supuesto de aquellos supuestos que se generaron dentro del proceso de la construcción y la formulación de nuestro proyecto. Luego pasamos sin duda a uno de los pilares más importantes del marco lógico, y es la identificación de los problemas. Cuando nosotros, gracias a la técnica que se usa en el marco lógico del árbol de problemas, pues logramos identificar y analizar las causas y efectos de una problemática central, facilitando la comprensión y la caracterización del problema por parte de todos los actores involucrados. Aquí hay varios puntos importantes a tener en cuenta, y es que cuando nosotros estemos desarrollando el proyecto de inversión pública o inversión social en el marco o en la interfaz de la MGA, nos vamos a dar cuenta que exclusivamente y de manera específica hay que integrar la información de la problemática central, por ejemplo, en el producto que se tiene que generar en la metodología general ajustada. También hay que integrar las causas directas de la problemática, las causas indirectas detrás de estas mismas establecidas, los efectos directos y los efectos indirectos. Entonces, al final el árbol de problemas es un insumo fundamental en la MGA porque tiene que plasmarse casi que calcado o de alguna forma incorporado dentro del paso del flujo de la información de nuestra metodología general ajustada. Y lo mismo ocurre con la formulación de los objetivos. En este caso, cuando nosotros trabajábamos el árbol de objetivos, pues nos permite entonces crear esas condiciones en las cuales vamos a pasar de un árbol de objetivos donde tenemos una condición de alguna forma de transformación que nos permite, por un lado, desde el árbol de problemas, establecer condiciones negativas, convertirlas en condiciones positivas en el árbol de objetivos, y con esto lograr reconocer ahora sí de manera clara y alcanzable cuáles son ese paso a paso, cuáles son esos productos estandarizados y específicos que queremos lograr con nuestro proyecto. Entonces, el marco lógico logra darnos estos tres pilares, o logra integrar en la metodología general ajustada estas tres características, y nosotros lo vemos aquí de manera más clara, y es que estamos hablando del propósito, los componentes y las actividades, el fin del proyecto. Vamos a entender un poco
cómo empiezan a integrarse todo este resumen narrativo o estas metas que se han establecido en el marco de, de la metodología de marco lógico para poder adaptarlo a la MGA. En ese orden de ideas, pues nosotros estamos estructurando, gracias al marco lógico, un modelo de comprensión mucho más detallado y estandarizado en las bases de la construcción de la MGA. Entonces, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos también se vuelven un, un proceso de vital importancia en la MGA, y todo es integrado gracias a la matriz de marco lógico. Luego pasamos a la cadena de valor, que nos apoya en dos puntos de vista o en dos aspectos fundamentalmente. El primero de ellos en la transformación de insumos en productos. Entonces logramos detallar cuáles son esos procesos de transformación donde se van a conjugar los insumos y las actividades y productos para alcanzar los objetivos del proyecto. Y esto va a facilitar la programación y el seguimiento de este proyecto, asegurando que además todos los recursos que nosotros estemos utilizando pues orienten al cumplimiento de los resultados esperados o del alcance, como lo vamos a ver también en la herramienta que les vamos a dar a conocer. Y por otro lado, la estructura de productos y actividades, donde la cadena de valor se complementa con la matriz de marco lógico para precisar los componentes del proyecto en términos de productos específicos que deben entregarse, lo que permite un monitoreo más adecuado durante la ejecución del proyecto. Entonces, aquí la cadena de valor se convierte en esa línea de transferencia, en esa línea de alguna manera de articulación, para poder establecer ahora sí cómo vamos a retratar aquellas actividades, aquellos componentes, aquellos objetivos o objetivo general en unos productos claros, alcanzables, específicos, que nos logren dar de manera detallada cómo vamos a medirlos en sus indicadores, cómo vamos a darles ese monitoreo y cómo vamos al final a darles la evaluación, para poder establecer ahora sí un marco de referencia a lo largo de la metodología general ajustada. Entonces, la cadena de valor al final es la forma más sencilla y más útil de mirar el proyecto de una manera horizontal, de una manera general, para poder entender también dónde vamos a construir y de qué manera vamos a hacerlo, los indicadores, ya sea de resultados, ya sea de gestión y, por qué no, también resultados de impacto. Esto, de alguna manera retratado también en el ejercicio de la cadena de valor público, pues al fin entendemos que hablamos de insumos y necesidades básicas insatisfechas, luego pasamos a unas actividades o unas inversiones necesarias que se requieren hacer, y tenemos entonces unos productos, bien esos servicios generados, bien esos servicios públicos en este caso, y que al final pues luego van a ir a aterrizarse en unas metas de política pública, resultando pues como una mejora en esos indicadores de impacto, resultado de gestión, que le van a dar respuesta también a las necesidades de inversión pública de Colombia. Y en este caso, aquí la cadena de valor es un precedente importante, porque es la que le permite además tener esa línea transversal a toda la gestión de proyectos en Colombia. Eso lo veremos en la otra sesión de formación del webinar, pero fundamentalmente es cómo logramos aterrizar las metas de nuestro proyecto de inversión social en un ejercicio del cumplimiento de las metas de los programas, de las metas de los planes sectoriales y de las metas de las políticas públicas generadas. Entonces, al final, tal cual como se menciona dentro de la planeación en Colombia, pues al final el proyecto de inversión social o de inversión pública es la unidad operativa más importante, más pequeña, es el pivote más importante de la inversión pública, porque al final los proyectos son los que se traducen efectivamente en acciones que requieren de la implementación y la gestión de los recursos económicos y los recursos en términos de costos y tiempo, y al final pues son los que vienen a reconocer ese alcance real de la inversión, eh, en este caso esperada por cada uno de los planes de desarrollo municipales, departamentales y el mismo Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, como les había mencionado yo antes, existía una estructura de desglose de trabajo,
que lo que busca es integrar dos puntos fundamentalmente. El primero de ellos es la organización de tareas y actividades, que logra dar como un marco de referencia para poder desglosar el proyecto en partes más pequeñas. Esto para facilitar la planificación detallada y la asignación de responsabilidades específicas para cada componente del proyecto. Entonces, ahorita ustedes se van a dar cuenta en la línea de información que vamos a tener alrededor de la estructura del desglose de trabajo, pues vamos a ver cómo se evidencia esa planificación detallada y la asignación para cada uno de los componentes. Y también nos ayuda a fortalecer ese control y seguimiento, permitiendo tener al detalle el avance del proyecto, asegurando que cada tarea y cada actividad se complete de una manera oportuna y dentro del presupuesto establecido por parte, digamos, del formulador. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Básicamente de esta forma. Ustedes van a ver que cuando se hable de la MGA, vamos a ver este módulo o esta matriz de flujo de información. Nosotros tenemos cuatro componentes fundamentales. El primero de ellos es la identificación, el segundo la preparación, el tercero la evaluación y el cuarto la programación del proyecto. Y como lo menciona acá, en cada asignación, de alguna manera, de componente existe una planificación detallada y una asignación en términos de partes más pequeñas o de responsabilidades específicas. Entonces aquí empezamos a integrar, por ejemplo, en la identificación, cómo vamos a integrar el plan de desarrollo, la problemática, la, de alguna manera la participación de los actores, cuál es esa población objetivo, cuál es esa población que también está siendo afectada y cuáles son como esas actividades que vamos a realizar alrededor de los objetivos desarrollados o la problemática principal. Luego pasamos a la preparación, donde también existen unos componentes específicos que igual vamos a ver de manera más detallada en la siguiente sesión cuando ya estemos dentro de la interfaz del modelo de la metodología general ajustada, para que ustedes entiendan cuál es ese paso a paso que se está generando por parte de los funcionarios. Y esta estructura de desglose de trabajo, yo creo que además le da a conocer al formulador ese checklist que se necesita cumplir. Ustedes se dan cuenta, aquí en cada uno de los puntos aparece un chulito donde si está en verde, se van a dar cuenta también más adelante, si está en verde, este proceso significa que ya está completo. Entonces, la metodología general ajustada es muy eficiente en este sentido, y es que hasta que no se cumpla la identificación de manera completa en cada una de esas actividades específicas que se generó gracias a la estructura del desglose de trabajo, pues no se puede pasar a la preparación. Y asimismo, de la preparación a la evaluación, y en el marco de cada uno de estos componentes, en cada paso también hay que darle cumplimiento al primero para pasar al segundo, luego al tercero y así sucesivamente hasta llegar al cumplimiento en su totalidad de los cuatro primeros componentes necesarios para ya luego pasar a la presentación y de alguna manera al proceso de la viabilidad del proyecto. ¿Qué pasa entonces? Todos estos tres componentes que les he mencionado yo, ¿sí? El marco lógico, la cadena de valor, la estructura de desglose de trabajo, permiten que la MGA logre tener unos beneficios que se van a ver reflejados en la realidad de la formulación del proyecto. El primero de ellos, que lo he mencionado bastante, es precisamente lograr estandarizar este modelo, estandarizar en todos los contextos, no importa el tema, no importa cuál sea la localización, no importa qué población objetivo o qué población afectada esté tratando, no importa cuáles sean los actores o cuál sea también como el agente que está de alguna manera desarrollando el proyecto, pues al final se logra estandarizar y se proporciona un marco común para la formulación y la evaluación de los proyectos, lo que facilita entonces la comparabilidad y la coherencia dentro de los proyectos que se están generando. El segundo beneficio tiene que ver con la transparencia,
efectivamente, pues es una de las necesidades más importantes alrededor de los recursos públicos y es que exista un proceso de rendición de cuentas, un modelo de información que efectivamente pueda llegar a tener un seguimiento más exhaustivo y pues esta es una metodología que al ser clara y estructurada, pues es mucho más sencillo darle seguimiento a esos recursos que pertenecen y que nos pertenecen a todos. El tercero tiene que ver con la eficiencia, que es ayudar a identificar y mitigar aquellos riesgos que pueden llegar a afectar el ejercicio del proyecto y por supuesto, optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia en la ejecución de los proyectos. Entonces, este marco de la eficiencia hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para la herramienta que les voy a dar a conocer más adelante aquí en nuestra sesión. El cuarto es la eficacia, que es cómo logramos condicionar una estructura para que se pueda lograr efectivamente darle cumplimiento a un proyecto. Y es que aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de eficacia, estamos hablando del cumplimiento específico del objeto del proyecto. Entonces estamos hablando en términos del marco lógico, estaríamos hablando del cumplimiento del propósito del proyecto, de que se le dé a cabalidad en un 100%, sin ninguna duda, el cumplimiento a nuestro propósito o a nuestro objetivo general del proyecto, ¿sí? Luego lo vamos a ver también como en términos de la MGA como el objeto, o también lo podemos ver ahorita en nuestra herramienta como el alcance que tiene el proyecto. Entonces, la eficacia al final es darle cumplimiento a ese objetivo que teníamos desde el comienzo, verlo reflejado en la realidad, verlo estructurado y evidenciarlo como algo que se creó fundamentalmente. Y lo más importante, dentro de nuestro espacio de formación, dentro de esos enfoques que hemos venido construyendo alrededor del enfoque étnico, además en el marco de la formulación y la estructuración de proyectos de inversión social, pues el impacto social. Y es que se busca que la metodología general ajustada, gracias al reconocimiento de las poblaciones que se están viendo beneficiadas en el marco de los proyectos de inversión pública, pues aseguren que estos proyectos, ¿sí?, logren contribuir efectivamente al desarrollo económico y social del país, que logren cumplir con ese principio tan importante alrededor de la inversión pública, de la gestión de los recursos y es el tema de la equidad, que logren además cubrir un poco esas brechas que han tenido como en el impacto social las diferentes comunidades. Entonces al final este beneficio es fundamental en la generación de los proyectos y logra integrar ahora sí con estos 5 beneficios lo que significa la MGA. Entonces tenemos una propuesta de marco conceptual alrededor de la metodología general ajustada y es que es gracias a la integración de la metodología de marco lógico, de la cadena de valor y la estructura del desglose de trabajo dentro de la MGA que logramos proporcionar un enfoque robusto y estructurado para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en Colombia, y estas herramientas metodológicas se complementan entre sí para asegurar que los proyectos sean planificados y gestionados de manera eficiente, maximizando el valor generado para la sociedad. Y pues en términos puntuales, es la manera más clara de poder definir la MGA, porque al final entonces ustedes se pueden dar cuenta que la MGA no se podría llegar a definir o no se podría llegar a entender sin reconocer primero qué significa el marco lógico o sin reconocer primero qué significa la cadena de valor y asimismo dentro de estas mismas metodologías sin reconocer el árbol de problemas o el árbol de objetivos no podemos empezar a hablar de metodología general ajustada porque al final es una relación de alguna manera bilateral y de codependencia o interdependencia entre las metodologías. Entonces, este es el proceso en el cual nosotros logramos definir la metodología general ajustada y ahora sí, pues vamos a darle paso a ese proceso de las herramientas, las herramientas de la gestión de la MGA. En este webinar, pues vamos a darles a conocer
Una herramienta que ha sido muy importante alrededor de la formulación, alrededor de la gerencia, alrededor de muchos espacios, digamos, de formación e integración del conocimiento. Entonces, estamos hablando del triángulo de proyecto, también conocido como el triángulo de hierro o el de la triple restricción. Entonces, este triángulo es un modelo que fundamentalmente permite que la gestión de los proyectos pues tenga de alguna manera una ilustración, ¿sí? Entre la interrelación entre tres elementos. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el triángulo en donde tenemos tres elementos que son el costo, el tiempo y el alcance. Cuando nosotros hablamos de alcance, estamos haciendo referencia al propósito del proyecto, estamos haciendo referencia a ese producto que integra todo lo que queremos ver reflejado en la ejecución del 100% del proyecto. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero en términos generales es si nosotros estamos desarrollando un proyecto que busca, por ejemplo, crear un espacio dotado para el cuidado de, no sé, de las labores del cuidado, por ejemplo, de un grupo de mujeres en una comunidad indígena, pues el propósito es este y entonces este va a ser el alcance. El alcance logrado va a ser cuando veamos el espacio construido con su proceso, digamos, de apropiación y también pues de alguna forma ese fortalecimiento interno que requiere, cuando veamos cómo va a ser sostenible en el tiempo, cuando veamos ese propósito integrado y conectado efectivamente en lo que nosotros tenemos como objetivo general, pues ese es el alcance del proyecto. Y pues entre paréntesis vemos la palabra cambio porque al final responde efectivamente a lo que nosotros estamos generando. Estamos haciendo un cambio, un precedente, algo que antes no estaba y ahora sí está. Puede ser un cambio en un modelo de una cadena de valor existente, puede ser algo que surge de cero, que empieza gracias a nuestro proyecto o la implementación de nuestro proyecto, puede ser el cambio en una de las fases de algún proyecto que se estaba ya estableciendo en algún territorio, entonces pasamos de una fase a otra y necesariamente tiene que haber un cambio. Entonces, al final el alcance responde o la respuesta a ese alcance pues se ve traducida en el cambio generado gracias a la implementación de nuestro proyecto. Luego tenemos el tiempo. El tiempo se va a ver traducido en qué? En la duración específica de nuestro proyecto. Entonces, en el marco de la formulación nosotros tenemos que evidenciar cuánto tiempo se va a tardar la ejecución de nuestro proyecto. Estamos hablando de 12 meses, de 18, estamos hablando de 24, de 36, etcétera, etcétera. Pues es tiempo al final como parte un poco de este elemento clave y esencial para entender un poco la medición de la eficiencia de nuestro proyecto. Y finalmente, al otro lado, en el otro extremo del triángulo, tenemos el costo como elemento y ya estamos hablando en términos reales efectivamente cuánto va a costar este proyecto. Estamos hablando de cómo vamos a ver las actividades traducidas en términos de costos, las capacitaciones, el proceso de infraestructura, los estudios previos, la construcción en sí, el análisis detallado también en términos de cómo vamos a ir pronosticando ese paso a paso de las actividades dentro del proceso de trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de nuestro triángulo de la triple restricción, pues estamos evidenciando que tanto el tiempo como el costo tienen integrados y en la mitad un paréntesis que dice claramente recurso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de recurso nosotros no estamos hablando única y exclusivamente del costo del proyecto y tampoco estamos hablando única y exclusivamente del tiempo que requiere la realización del proyecto, sino que es un 50 y 50, donde al tener esa balanza en equilibrio, logramos ahora sí visualizar un alcance mucho más asertivo, mucho más aterrizado, mucho más contextualizado a la problemática que estamos intentando resolver. ¿Esto qué quiere decir? Que la restricción al final arranca en doble vía, y es que estamos hablando de la restricción que va a tener nuestro alcance y la restricción que vamos a tener en términos de recursos. Y si esta relación de doble vía establece un choque o se establece, digamos, en un marco muy
fragmentado, muy deteriorado, que quizás no tiene mucho sentido, pues empezamos a medirle la eficiencia o, por qué no, a medirle, como aparece en la imagen, el riesgo a nuestro proyecto. Entonces, entre más desalineado, más desconectado esté el equilibrio del recurso con el alcance del proyecto o el cambio que se quiere generar, pues mayor va a ser el riesgo de la inversión pública. Entonces, en este estricto sentido, este triángulo nos permite evidenciar si efectivamente un proyecto es viable o no es viable a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros nos damos cuenta gracias a esta medición de la eficiencia si efectivamente estamos tratando con la gestión de un proyecto que nos va a permitir a nosotros ver reflejado un cambio efectivo, un cambio respuesta del proyecto, un indicador que al final nos dé a conocer que efectivamente gracias a ese uso de costos o de actividades, digamos, costeadas o de productos, en un tiempo determinado, pues vamos a ver efectivamente un propósito conseguido. Entonces, en el marco de la MGA, el equilibrio entre el costo, tiempo y alcance es fundamental para la viabilidad del proyecto. Es sin duda alguna el pilar más importante que podemos llegar a tener alrededor de la viabilidad de nuestro proyecto. Podemos llegar a construir unos objetivos muy claros, podemos llegar a construir además una problemática detallada, una población objetivo, una población afectada. Podemos detallar en dónde queremos realizar nuestro proyecto, pero es fundamental que además detallemos cómo queremos hacerlo viable, cómo lo queremos volver y convertir en una realidad, cómo queremos establecer ese equilibrio entre los tres pilares más importantes de la eficiencia del proyecto, porque además más adelante cuando empecemos a medirlo en términos de la curva de proyecto que nos trabaja un poco entre el costo y el tiempo, pues nos vamos a dar cuenta si efectivamente estamos en el punto en el que queríamos estar dentro de la implementación o estamos desfasados hacia adelante o hacia atrás, estamos atrasados, estamos adelantados y ojalá así fuera así, pero al final lo que buscamos es que en el marco de lo que se está haciendo con los costos invertidos, pues tengamos unos avances físicos y unos avances financieros que tengan sentido en la realización de la implementación del proyecto. Algo que es fundamental alrededor de la ejecución o la metodología general ajustada. Es importante que nosotros desde ya eliminemos ese mito o esa creencia que de pronto alguna persona nos haya comentado. Muchas preguntas y muchas dudas surgieron en torno a esto en los espacios de formación de nuestro curso, y es que la metodología general ajustada no responde única y exclusivamente a los proyectos de inversión alrededor de la infraestructura o que estén proyectados al sector de infraestructura. Tenemos ahorita la oportunidad más adelante de conocer cuáles son esos sectores que tenemos a disposición en la metodología general ajustada, y les aseguro que van mucho más allá de única y exclusivamente el término de la infraestructura. Y por otro lado, ¿por qué les menciono esto? Porque entonces cuando empezamos a hablar de darle la viabilidad a nuestros proyectos, estamos hablando, por ejemplo, de que la triple restricción no solamente se establece alrededor de aquellos productos físicos, lo que nosotros vemos tangible, esos edificios, esas escuelas, bibliotecas, etcétera, etcétera, sino que también lo estamos viendo en términos de investigación, lo estamos viendo en términos de las ramas de la ramificación de la institucionalidad, lo estamos viendo también en el ejercicio del fortalecimiento agrícola, de las capacitaciones, de la educación, lo estamos viendo en términos de diferentes enfoques. Entonces al final ese alcance se está traduciendo en un modelo muchísimo más amplio, y logramos ahora sí evidenciar que la metodología general ajustada nos permite a nosotros darle como la prioridad y darle una estandarización efectiva y no un sesgo a la selección de los proyectos que se quieren realizar en el marco de las estrategias de los diferentes planes de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros integramos acá la metodología del marco lógico, integramos también la cadena de valor
todo ese proceso de estandarización del desglose de trabajo, la estructura del desglose de trabajo. Creamos el marco de la metodología general ajustada de cada uno de esos componentes y actividades específicas. Y luego medimos esto con un triángulo de triple restricción. Seguramente vamos a tener una formulación muy detallada, muy clara, muy específica, que nos va a permitir además tener la capacidad de mirar qué cambios se tiene que ir realizando, qué debemos ir ajustando alrededor de la implementación del proyecto, y esto en la vida útil del proyecto, en la vida del proyecto dentro de la metodología general ajustada, pues va a ser de mucha ayuda. Dentro de la metodología general ajustada existen tres momentos claros en la vida del proyecto. El primero de ellos es la preinversión, el segundo es la inversión y el tercero es la operación. Todo el proceso de la formulación está detallado en ese primer momento, en el momento de la preinversión, que es cuando queremos volver viable el proyecto. ¿Por qué les menciono esto en este momento que les estoy explicando la medición de la eficiencia? Porque si nosotros complementamos el ejercicio de nuestra formulación de proyectos con una medición de eficiencia previa, nos vamos a dar cuenta de manera clara y detallada, con una forma además mucho más fácil e ilustrativa de presentar cuál es el riesgo que tiene nuestro proyecto, si de verdad vale la pena invertir en él o no. Entonces, esto además se convierte en una herramienta de gestión fundamental, no solo para la MGA, sino también para las otras metodologías que ustedes seguramente están utilizando en el marco de la formulación y la estructuración de sus proyectos de inversión social. Para tener más claridad con nuestro ejercicio, pues vamos a tomar un ejemplo práctico alrededor de la gestión de la MGA o del triángulo de la triple restricción. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a suponer que tenemos una planificación de un proyecto para construir una nueva escuela, ¿sí? En una comunidad rural de cualquier municipio dentro de nuestro territorio nacional. ¿Cuál es el alcance de nuestro proyecto? Entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el cambio que queremos lograr? Es la construcción de un edificio escolar con 10 aulas, una biblioteca y un laboratorio de ciencias. Ese es el alcance que nosotros queremos hacer. ¿Será que respondemos al alcance si construimos un edificio con 9 aulas, una biblioteca y un laboratorio? No. Entonces ahí empezamos a incrementar el riesgo de nuestro proyecto. ¿Será que respondemos construyendo un edificio con 10 aulas, una biblioteca y ya? Sin el laboratorio de ciencias, pues no estamos respondiendo al alcance o al cambio que queremos brindar, y se empieza a perder el equilibrio que teníamos nosotros contemplado en el ejercicio de la formulación de nuestro proyecto. Entonces ya se empieza a aumentar el riesgo y a disminuir esa eficiencia que teníamos establecida. Pero si construimos el edificio escolar con 10 aulas, una biblioteca y un laboratorio, logramos darle cuenta al alcance. Pero es importante que es logrando el equilibrio de nuestro triángulo de la triple restricción. ¿Por qué? Porque puede pasar que construyamos efectivamente el edificio con las 10 aulas, la biblioteca y el laboratorio, pero que lo hayamos hecho no en 24, sino en 36 meses. Entonces, ocurre mucho que lo de alguna manera lo que no se logra como tener en cumplimiento es el tiempo. Siempre se alargan los tiempos en la implementación de los proyectos, en la operación como tal. Entonces es importante que ese equilibrio nunca se rompa, que establezcamos desde el principio efectivamente cuánto tiempo nos vamos a demorar construyendo o ejecutando o desarrollando nuestro proyecto. Y lo último, que no es menos importante, pues la otra mitad de los recursos. Ya tocamos el tiempo, en este caso en el ejemplo es un proyecto que debe completarse en 24 meses, de esa manera pues como académica, pedagógica, y finalmente tenemos el costo que está representado en el presupuesto total de 20.000 millones de pesos. Entonces ya tenemos un recurso integrado entre 20.000 millones, 24 meses. Y por otro lado tenemos el alcance, que es básicamente construir el edificio escolar con las capacidades y digamos, las características que están allí mencionadas. Escenario de cambio número uno.
el triángulo de la triple restricción nos permite a nosotros evidenciar qué es lo que tenemos que ajustar, ¿sí?, en la formulación para darnos cuenta que volvemos al equilibrio. Entonces se decide agregar un gimnasio al proyecto. Entonces le hemos aumentado el alcance de nuestro proyecto. ¿Qué pasa? El presupuesto podría aumentar en 5.000 millones de pesos. Entonces, para poder equilibrar el proyecto, darle respuesta a esta transformación, a esa transformación del cambio y del alcance, pues es necesario aumentar el presupuesto a 5.000 millones de pesos, es decir, los costos del proyecto, es decir, hay un cambio en los recursos del proyecto. Pero también es necesario hacer un ajuste en el tiempo que requiere el proyecto, es decir, que pasamos de 24 meses que teníamos previstos en el escenario principal o en el escenario número uno a en el escenario del cambio cuando tenemos un cronograma que se extiende 6 meses, es decir, tenemos un proyecto que desea construir un edificio escolar con 10 aulas, con una biblioteca, con un laboratorio de ciencias y con un gimnasio eh, para 30 meses y con un presupuesto de 25.000 millones de pesos. Es decir, este triángulo de la triple restricción nos permite dar ajustes a lo que en el primer escenario teníamos contemplado y nos permite entonces establecer unos cambios, una diversificación del ejercicio que estamos haciendo alrededor de la metodología general ajustada. Luego tenemos otro ejemplo de un escenario de cambio, en este caso el número 2, y es que se requiere que el proyecto se complete en 12 meses o en lugar en 18 meses, ¿sí? Estamos hablando un poco de la disminución del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos reduciendo, estamos dándole una reducción, ¿sí?, al tiempo que se tenía estimado, primero a la mitad, ¿sí? Y en otro caso, en una tercera parte se está reduciendo el proyecto en términos temporales. Entonces, ¿qué pasa? Hay un impacto en el costo. Podría aumentar el costo debido a que se necesita mayor mano de obra, se necesita agilizar un poco más ese trabajo adicional, esos recursos acelerados. Entonces, seguramente se va a aumentar el costo del proyecto en 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos y entonces ya no estaríamos hablando de 25.000, sino de 32.000, de 30.000, etcétera, etcétera. Y por otro lado tendríamos un impacto en el alcance del proyecto y es que se podría efectivamente reducir el alcance, eliminando algunas de las características no esenciales para cumplir con el plazo más corto. Entonces, por un lado, podríamos hablar del aumento de los costos del proyecto y por otro lado, podríamos estar hablando de que sea necesaria la eliminación o sustraer de alguna forma cualquiera de las características que habíamos determinado para la construcción del proyecto y poder ahora sí volver al equilibrio en nuestro triángulo de la triple restricción. Entonces, este es un ejemplo que nos permite a nosotros darnos cuenta de que esta medición de la eficiencia es una característica y es una herramienta agregada a nuestra metodología para poder entender y reconocer un poco de qué manera nosotros estamos gestionando y formulando nuestros proyectos. Entonces, es una herramienta que les ponemos a disposición, que como les mencioné, no solamente se usa en la MGA, también la pueden utilizar en el marco lógico, la pueden utilizar en la cadena de valor y la pueden integrar también en el ejercicio diario de la gerencia y la gestión de sus proyectos en cualquier ámbito en el que se desenvuelva. El triángulo entonces de costo, tiempo y alcance es una herramienta esencial para la MGA, para evaluar su viabilidad en términos del proyecto y mantener un equilibrio entre los tres elementos es crucial para asegurar que los proyectos sean factibles, que sean sostenibles y que estén alineados con los objetivos de la inversión pública en Colombia. Entonces, dicho esto, y con estas herramientas, y con esta herramienta ya, digamos, en detalle, ya aproximada, ahora sí vamos a introducirnos en la MGA. Ya la entendemos, ya reconocemos de qué se trata, ya reconocemos cómo surge de complementar y integrar el marco lógico con la cadena de valor y darle como esa estandarización gracias a una cadena desglosada de trabajo. Luego pasamos un poco también a reconocer de qué manera vamos a darle esa medición en eficiencia, todas esas características y componentes que les hemos venido dando gracias al alcance, al costo, al tiempo que se requiere, a esa integración
bilateral un poco entre el cambio y los recursos del proyecto para medir su riesgo, su eficiencia. Y esto todo se traduce en lo que estamos a punto de realizar, y es que vamos a integrarnos, vamos a tener un primer acercamiento a la metodología general ajustada en el marco de su plataforma que tiene pues a disposición el Departamento Nacional de Planeación. Importante, nosotros tenemos la capacidad de ingresar, en este caso, y seguramente ustedes que están en este espacio de formación, vamos a tener la capacidad de ingresar al enlace o a la plataforma de capacitación. El DNP ha permitido crear y generar un espacio de interacción y una interfaz en la cual los ciudadanos tengamos esa fortuna de poder conocer a detalle cómo funciona la matriz, perdón, la metodología general ajustada. Entonces, aquí aparece, en esta diapositiva, aparecen esas dos, digamos, condiciones de usuario que tiene la MGA. Entonces, por un lado tenemos el formulador que es ciudadano y por otro lado tenemos el formulador oficial, que es la distinción más importante que tiene la MGA. Entonces, el formulador ciudadano como yo, como cada una y cada uno de ustedes seguramente, pues tiene la capacidad de crear un usuario, poder ingresar a la plataforma, entender cómo funciona la interfaz, reconocer cuál es ese paso a paso que se tienen, las actividades y las necesidades que se requieren para poder cumplir con esos componentes esenciales. Y luego tenemos el formulador oficial, quien es quien ya tiene la capacidad, primero, de darle viabilidad a los proyectos, de ponerlos en operación y en inversión, de reconocer además dentro de un banco de proyectos cuál puede llegar a integrar dentro de su plan de desarrollo municipal, departamental, nacional, metas accionantes dentro de la rama judicial, dentro de los órganos de control, etcétera, etcétera. Entonces el formulador oficial al final tiene a disposición ahora sí todo el compendio de datos que está detrás de esta maravillosa utilidad y herramienta informática. Y por otro lado, pues tiene características también diferentes a las del ciudadano, pues tiene la capacidad de subir y de montar documentos, tiene la capacidad de hacer una revisión más detallada y exhaustiva de los códigos que tenemos para la inversión pública, tiene la capacidad además de tomar las decisiones, de ejecutar el presupuesto, de invertirlo, de ponerlo en gestión. Pero esto no quiere decir que el ciudadano no tiene también esa fortuna de realizar, como les mencionaba, una veeduría específica, de establecer ahora sí cuál es ese marco que nosotros queremos entender y relacionar dentro de la MGA. ¿Por qué ahora sí, al entender el marco lógico, la cadena de valor, al entender la estandarización y la estructura detallada del flujo de la información, luego de entender esto, por qué es necesario que nosotros veamos y aterricemos en esa interfaz de la MGA? Pues sin duda alguna es para podernos capacitar, para poder entender cómo el DNP está colocando a disposición para todo el país una herramienta que nos va a permitir a nosotros estandarizar esos procesos de trabajo. Entonces, aquí está, como ustedes pueden observar, este es el enlace que a nosotros nos va a permitir, digamos, interactuar con la MGA, y gracias a esta interfaz, como lo aparece aquí en la imagen, MGA Capacitación, pues ustedes van a darse cuenta de esa cadena del ejercicio de la inversión pública alrededor de los proyectos de inversión social o de inversión pública, si lo quieren llamar también de la misma forma. Entonces, aquí tenemos ya el momento práctico, ahorita volveremos a la presentación, pero por ahora, entonces aquí permítame un segundo, yo voy a cerrar sesión para que ustedes conozcan desde el primer momento cómo funciona. Entonces acá les voy a colocar, ustedes seguramente en su navegador, si ustedes gustan, van a colocar aquí MGA Temp, ¿sí? Que es de alguna manera como la abreviatura de un proceso temporal, de un proceso que no está como todo el tiempo. Entonces,
Aquí les aparece un enlace dentro de su buscador preferido o el que normalmente estén utilizando y acá les va a aparecer MGA Capacitación Sistema de Autenticación Federada. Ustedes van a ingresar en ese enlace directamente y van a tener la capacidad entonces aquí de ver una plataforma, una primera interfaz donde les aparece a ustedes eh, su modelo para inicio de sesión, el campo donde van a tener su documento de identificación y su contraseña. Y llegado el caso, si no tienen un registro creado, un usuario creado, pues aquí ustedes lo que van a hacer, que es la clase de hoy o pues la sugerencia que le hacemos en este proceso del webinar que estamos haciendo y es ingresar aquí donde dice registro de usuario. Entonces ustedes lo que van a hacer en el registro de usuario, si tienen problemas, si de pronto no reconocen o no entienden muy bien de qué se trata este formulario, en todo el proceso de la interfaz, ustedes cada vez que vean aquí un signo de interrogación tienen la capacidad de abrirlo y esto es una mesa de ayuda que tiene a disposición el Departamento El Nacional de Departamento Planeación. Nacional de Planeación. Aquí ustedes se van a dar cuenta que gracias a este video van a entender cómo van a crear el usuario. Aquí más adelante, miren, les explico. Aquí les va a aparecer a ustedes las recomendaciones que tiene la plataforma, de qué manera van a construir como tal su usuario, cómo lo van a crear. De todas maneras, les voy a dar como una explicación muy general. Ustedes entonces aquí van a tener en datos de usuario el tipo de documento de identificación entre cédula, NIT y pasaporte. Luego van a colocar allí pues su número de identificación y van a crear una contraseña. Aquí les da a ustedes como unas condiciones para que creen la contraseña. Ustedes pues van a colocar la que ustedes gusten. Y pues aquí les va a exigir pues unas políticas mínimas para que la contraseña pues sea efectivamente segura y les permita a ustedes como poder ingresar de manera tranquila a la interfaz. Luego en los datos de contacto les va a solicitar a ustedes que diligencien esta información. El primer nombre, el segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Si ustedes gustan solo con primer nombre y primer apellido estaría bien. Les solicita también un correo electrónico que es el que va a enlazar la cuenta que van a crear ustedes como formuladores ciudadanos. Confirman el correo electrónico, luego ingresan su celular si así lo desean y aquí al final aceptan las políticas de tratamiento de datos y ingresan el código del CAPTCHA que les va a solicitar también en este formulario de información. Entonces, apenas ustedes creen su usuario, pues van a llegarles un correo electrónico a ese correo que ustedes establecieron dentro de su ejercicio y les va a permitir a ustedes como ya ingresar directamente desde el correo electrónico, activar la cuenta y les va a llevar de nuevo aquí a esta interfaz donde luego ya ustedes teniendo su usuario, pues van a tener la capacidad de ingresar directamente a la interfaz del usuario. Antes de continuar, quiero darles a conocer que pues nuestro ejercicio también incluye unas actividades autónomas que son necesarias para darle paso al segundo momento de nuestro ejercicio, de nuestra evaluación. Ahorita les comento por qué. Entonces, primero, como actividad principal, la creación del usuario dentro de la MGA, entonces es esencial que ustedes lo creen, que tengan ya pues como tal esas credenciales de acceso como formuladores ciudadanos. Luego van a listar primero la matriz de marco lógico, ¿sí? Integrada en todos sus puntos secuenciales, ¿no? El árbol de problemas donde tengan y donde incluyan el objeto, la problemática general del proyecto, central del proyecto, la causa o las causas directas del proyecto y que esas causas directas se desglosen unas causas indirectas del proyecto porque van a ser necesarias en el marco de la formulación de la MGA. Asimismo, los efectos directos. Y en cada efecto directo, pues vamos a tener unos efectos indirectos o un efecto indirecto que responde, pues,
a estos mil. El árbol de objetivos, la misma situación. Vamos a tener que tener nuestro fin, nuestro propósito, los componentes y las actividades secuenciales, que esto se convierten en unos productos que nosotros vamos a desarrollar. Es necesario que tengan ustedes una población afectada dentro del marco del proyecto. Es necesario que tengan una población objetivo también en el marco de la generación del proyecto. Es necesario también que tengan ustedes claridad en cuáles son los actores que van a estar relacionados con el proyecto, ¿sí? Para que también los integremos dentro de la información que ustedes van a ir desarrollando. Fundamental, supremamente importante que tengan una localización también de dónde quieren realizar el proyecto de inversión social, dónde lo quieren estructurar y cuál es ese contexto territorialmente hablando. Y por otro lado, vamos a adelantar ese triángulo de restricción de ese modelo de restricción que nosotros acabamos de ver en las herramientas de la M alrededor de la MGA. Entonces, esos tres puntos son esenciales para pasar a la siguiente sesión que nosotros vamos a tener. ¿Por qué son importantes estos puntos? Ya les menciono por qué. Entonces son importantes porque sencillamente ustedes van a tener aquí la oportunidad de cuando ingresen por primera vez a la plataforma que ustedes están aquí generando, pues van a ingresar a esta primera interfaz. Entonces, aquí para darles una breve descripción de lo que tenemos nosotros en este primer momento, pues acá tenemos nuestro perfil del usuario, ¿sí? Efectivamente, aquí les va a aparecer su nombre, seguramente les va a aparecer como un formulador ciudadano. En este menú, pues van a tener la oportunidad de cambiar su contraseña, de administrar los datos en cuanto al nombre o el correo electrónico que ustedes diligenciaron, el documento del cual ustedes están, digamos, relacionados, y pues el cierre de la sesión, efectivamente. Aquí pues en el icono de la casa pues es para volver a esta interfaz cuando se encuentren en otra ventana de un proceso de formulación. Luego acá les va a dar a ustedes nuevamente, como les mencionaba, en este mensaje donde dice bienvenido, les va a aparecer allí como este signo de interrogación donde les explica tal cual lo que yo les estoy explicando y es por qué aparece esta interfaz, por qué me aparece de esta forma, qué características tiene, etcétera, etcétera. Las recomendaciones en cuanto a cuáles son como estos procesos que hay que tener en cuenta para el uso de la interfaz, pero esencialmente son estos puntos. Entonces, ustedes si no tienen ningún proyecto, seguramente les va a aparecer así. Cuando ya empiecen a construir los proyectos, pues les aparece de esta forma. Entonces, acá en la parte inicial, pues tenemos mis proyectos, que son los proyectos a los que exclusivamente ustedes tienen acceso, eh, de los cuales, pues aquí ustedes van a encontrar la información de el ID del proyecto, el BPIN del proyecto, el nombre del cual ustedes le colocaron, la fecha de la creación de este proyecto y el estado en el que se encuentra. ¿Cuál es la entidad y el formulador responsable y cuál es la tipología y el alcance que tiene nuestro proyecto? Y recuerdan ustedes que en esta estructura que teníamos nosotros de desglose de trabajo, aparecía en color verde con chulito estos puntos que ya estaban completos. Aquí sucede lo mismo. Entonces, en identificación, como aparece acá, ¿qué quiere decir? Que si está en verde acá en este punto, significa que todo el proceso de identificación se completó de manera satisfactoria. Pero, ¿qué pasó con estos otros puntos? Cuando hablamos de la preparación de la evaluación y la programación, no se ha completado la información y ahorita ustedes se van a dar cuenta cuando ya les dé a conocer al ingresar aquí dentro de este proyecto. ¿Cuál es la tarea que les voy a dejar para que ustedes vayan adelantando la gestión de su proyecto? Y es que logren crearlo desde un punto cero. ¿Listo? Entonces los invito para que ahorita ustedes, cuando ya estén en el desarrollo de su actividad autónoma, pues ingresen acá donde dice nuevo proyecto. ¿Qué pasa? Cuando ustedes crean un proyecto nuevo, tienen la capacidad de compartirlo. Por eso es que aquí les aparecen dos tablas, digamos, diferenciadas, y es que aparecen sus proyectos, que son los que tienen acceso exclusivo para cada uno y cada uno de ustedes,
y aparecen aquellos proyectos compartidos, que fueron compartidos de otras personas a ustedes como formuladores o de ustedes están compartiendo con otras personas y así se pueden crear equipos de trabajo alrededor de la generación también de proyectos estructurados. Entonces acá ustedes van a ingresar a esta interfaz y le van a dar acá donde dice nuevo proyecto. ¿Qué pasa? En este caso, ustedes tienen la capacidad o la oportunidad de crear un proyecto desde cero. Entonces acá ustedes van a ver de manera clara cómo está integrado el nombre de nuestro proyecto. En el primer momento vamos a tener el proceso. Recuerden ustedes cuando yo les hablaba de ese mito detrás del sector de la infraestructura, dense cuenta aquí cuántos procesos existen alrededor de la construcción de los proyectos. Estamos hablando que existen proyectos para actualización, existen proyectos para administración, existen proyectos para alfabetización, para análisis. Por acá más abajo, asesoría, tenemos proyectos para conformación, conservación, construcción, para el desarrollo, tenemos proyectos para estudios, por ejemplo, tenemos proyectos también para fortalecimiento, generación, implementación, innovación. Tenemos proyectos para diversos procesos de trabajo. Vamos a escoger, por ejemplo, la programación, ¿sí? Y en este caso, pues, ustedes tienen la oportunidad de diferenciarlo de manera clara y detallada hacia el alcance en el cual ustedes quieren estar. Luego de construir el proceso teníamos el objeto. Entonces, acuérdense ustedes cuando hablábamos del alcance del proyecto, aquí en el triángulo de restricción, nosotros hablábamos un poco, escúcheme acá, el alcance respondía un poco al objeto del proyecto, a ese planteamiento del propósito que teníamos nosotros en la construcción del marco lógico. Entonces aquí seguramente van a integrar ustedes y van a plasmar de manera detallada qué es lo que quieren lograr. Entonces, ¿el suministro de qué? ¿Sí? El suministro y quizá la generación de un proceso, ¿sí? De una transformación alrededor de la cadena de valor de la producción de un producto, valga la redundancia, la producción o la generación de algún insumo agrícola, etcétera, etcétera. Entonces aquí ustedes van a especificar de manera detallada, ¿sí? A detalle cuál es ese propósito que quieren cumplir a cabalidad de su proyecto de inversión y de desarrollo que quieren integrar en el marco pues de la formulación que estén generando. Luego que aparece la localización, entonces estamos hablando de que todo proyecto necesita y requiere específicamente que ustedes le den claridad puntual de cuál es la localización en la cual quieren desarrollarla. Entonces, por aquí aparece una opciones, y las opciones de la región en la cual la quieren realizar. Entonces, vamos a escoger el Pacífico, luego escogemos el Chocó y escojamos, por ejemplo, eh, en Ismina. ¿Listo? Entonces acá, en Ismina Chocó, en la región del Pacífico, aquí ustedes van a hacer un proceso de suministro con un objeto al detalle, de tal y tal cosa. Entonces, especificar claramente cómo va apareciendo aquí el nombre, suministro, detalle, Ismina. Entonces, va apareciendo esa categoría y esa estructura específica para todos los proyectos. Aquí vemos ahora sí la estandarización de los proyectos en un primer momento desde el momento inicial, desde el momento de la génesis del proyecto, cuando estamos colocando el nombre, nos vamos a dar cuenta específicamente cuál va a ser esa integración que tenemos nosotros alrededor del proyecto. Y luego, además, ustedes tienen la capacidad de adicionar otras regiones, ¿sí? No solamente esa. Entonces, les va a aparecer a ustedes la capacidad específicamente de poder relacionarla directamente con el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Por otro lado, tenemos el proceso en el cual vamos a ver cuál es el tipo de inversión que estamos realizando, ¿sí? Al final, en la génesis del proyecto vamos a darnos cuenta si es una inversión nacional o es una inversión territorial. Eso igual lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión de formación complementaria. Vamos a ver la tipología del proyecto, entonces también vamos a ver de manera específica si hacen parte del sistema único de inversión de la función pública.
En el caso nacional ya nos da un par de opciones distintas y eso también lo vamos a ver con detalle en el ejercicio de la siguiente sesión. Pero por acá, lo que termina de darles a conocer y ambientar un poco más esta formación que estamos teniendo y es, aquí estamos evidenciando que existen diferentes sectores alrededor de los proyectos que estamos construyendo. Entonces tenemos el sector de agricultura, de ambiente, de ciencia, tecnología e innovación, de cultura, defensa, empleo, etcétera, etcétera. Por acá tenemos un órgano de control. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo les relataba que la MGA también se vuelve o se convierte un poco en un ejercicio de estandarización en términos de que permite el acceso a la información de como una cadena de recursos que hay alrededor de la gestión y la generación de proyectos, pues entonces tenemos esta oportunidad de evidenciar, por ejemplo, eh, cuáles son esos códigos que tenemos nosotros alrededor de la estructura de los proyectos. Entonces, aquí vamos a ver van a ver si ustedes cuenta cuál es el ejercicio que quieren realizar, en cuál de los sectores están desarrollando su proyecto y se van a dar cuenta de unos estándares ya creados de manera previa. Entonces, por ejemplo, yo coloqué aquí ambiente y desarrollo sostenible y ustedes se van a dar cuenta que existen unos nombres de proyectos ya estipulados, una descripción, el número de documentos, pues, o número de modelos que hay allí alrededor de ellos, el código que tiene, el programa al cual responde. Entonces, todo esto a ustedes les va a permitir de alguna forma establecer una estandarización, ahora sí mucho más clara y detallada del ejercicio de los proyectos que están desarrollando. Entonces, es una manera mucho, digamos, más homogénea, de aplicabilidad mucho más amplia, que le permite entonces al formulador desarrollar de mejor forma su proyecto. Aquí pues no me permite crearlo porque hacen falta unos campos por desarrollar, pero los invito para que ustedes lo desarrollen y lo generen de manera clara y detallada. Entonces aquí ustedes se van a dar cuenta que efectivamente tienen la capacidad de crear su proyecto desde cero y se van a dar cuenta, ahora sí, por qué les exijo o por qué les estoy solicitando que tengan desarrollado su matriz de marco lógico, su cadena de valor y revisar también la estructura de desglose de trabajo. Es una exigencia que tiene en este caso el Departamento Nacional de Planeación. ¿Por qué les menciono esto? Ya les voy a dar a conocer. Aquí tenemos un proyecto a manera de ejemplo y ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, si yo le doy aquí eh, clic en el componente de evaluación, acá me dice, existen capítulos incompletos en alguna de las alternativas de solución ingresadas. Por favor, revise la información procedente para poder continuar. Acá ustedes se dan cuenta entonces, cuando nosotros nos regresamos, cuando hablábamos de la estructura de desglose de trabajo, estábamos hablando de que existe una planificación detallada y una asignación de responsabilidades específicas para cada uno de los componentes del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos desarrollando la MGA, nosotros no podemos dar un paso que necesariamente tenga detrás una relación directa, de alguna manera, con un antecedente en términos de que si no cumplimos efectivamente con la identificación y cada una de sus actividades, pues no podemos pasar a la preparación y cada una de sus actividades. Y así sucesivamente hasta que no se dé cumplimiento detallado a cada uno de los puntos que esencialmente agrupan toda la MGA, pues nosotros estamos al frente de una herramienta que sí tiene control y seguimiento, que efectivamente permite de manera detallada ver cuál es el avance del proyecto. Aquí ustedes se dieron cuenta en la interfaz inicial que yo tenía solamente un círculo en verde, que era el de la identificación. Y cuando ingresamos directamente al proyecto, pues nos vamos a dar cuenta del por qué solo había este círculo en verde y es que
solamente he completado la identificación del proyecto que incluía que lograr entender cómo se alineaba con los planes de desarrollo, cuál era la problemática, cuáles eran los participantes del proyecto, cuál era la población, tanto la afectada como la población objetivo, que en este caso se integra con los objetivos que estamos aquí desarrollando, que tenemos aquí a disposición. Y finalmente las alternativas de solución, que es como el último punto dentro del proceso de la identificación del proyecto. Entonces, en esencia, estamos hablando de la generación ahora sí de una estructura detallada de la metodología general ajustada para poder entender entonces por qué la inversión pública se desarrolla única y exclusivamente a través de esta plataforma. Y para darles también otra información alrededor de la interfaz. Entonces, ustedes aquí tienen otros puntos, otros aspectos que también tienen la oportunidad de hacer, lo que les mencionaba yo ahorita, tienen la capacidad de compartirlo con otras personas, con otros usuarios, para poder desarrollar e interactuar alrededor de la gestión y la generación de proyectos. Tienen la capacidad de generarlo en diferentes formatos, pues cuando le van a dar imprimir, se los va a generar a ustedes en un PDF. Si lo quieren generar en un archivo Excel, también les da la oportunidad de hacerlo. Los documentos soporte son esos documentos que sí tiene permitido el formulador oficial poderlos ingresar, y cuando le van a dar aquí en ver historial, pues les va a permitir a ustedes ver cuáles son como esos aspectos en los cambios que se han desarrollado dentro del proyecto, y aquí pues finalmente desaparece la opción de guardar los avances o de guardar como tal el proyecto que ustedes están generando en el marco de la estructuración. Si ustedes crean el proyecto y sienten que el nombre no quedó de la manera como querían que quedara, o necesitas hacer un ajuste al nombre, o de pronto la localización del proyecto no era la que ustedes habían destinado a realizar, entonces aquí en este lápiz que se encuentra al lado del nombre que estaba ya creado dentro del proyecto, pues pueden editarle la información, ¿no? Quizás el sector cambió, o tenía más claridad de hacerlo desde un sector o desde otro, o quizás el proceso, ¿sí? El proceso de pronto no era alrededor del desarrollo en este caso, sino que era, por ejemplo, alrededor de la construcción o la investigación o etcétera, etcétera. Y finalmente, por acá tenemos dos puntos supremamente importantes. Por un lado tenemos el glosario de la MGA, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar de manera más detallada, por ejemplo, qué significa, acá ustedes encuentran entonces las actividades, el alcance del proyecto, las alternativas de solución, el banco de programas orientados a resultados, el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, ¿sí? Los beneficios, el bien, etcétera, etcétera. Entonces, por letra, ustedes van a tener la capacidad de ver e identificar aquello que no entiendan aquí en la interfaz, pues acá en el glosario ingresan directamente y les va a permitir verlos por letras, si ustedes gustan, organizarlo, ¿sí? Y darse cuenta un poco de cómo funciona el tema. Y por acá tenemos en esta misma interfaz donde aparece el glosario, en documentos metodológicos, tenemos unos manuales. Y acá ustedes cuando ingresan a manuales, se van a dar cuenta que existen diferentes manuales alrededor de la construcción. Por ejemplo, acá aparecen guía de la cadena de valor o guía metodológica para la formulación de indicadores. Ver la guía de la metodología general ajustada. Esta es la que se establece como el desarrollo conceptual y es de donde surge todo lo que se les explicó de alguna manera en esta primera sesión. Aparece acá, les demuestra por qué aparece este modelo secuencial o esta estandarización de la generación del ejercicio como tal. Esto es fuente del Departamento Nacional de Planeación, por supuesto. Aquí explica cuáles son esas etapas del desarrollo del proyecto. Hablamos de la preinversión, de la inversión y también de la operación del proyecto. Algunas notas para tener en cuenta. Esto lo vamos a tratar en la siguiente sesión como con más detalle, pero a ustedes les da aquí la oportunidad como de conocer un poco
¿Por qué se utiliza, por ejemplo, el árbol de problemas? ¿Sí? ¿Por qué entonces hablamos de marco lógico cuando hablamos también de la MGA? Entonces, todo eso que explicamos en nuestra sesión de hoy lo van a encontrar en este manual que les estoy dando como a detalle. Y por aquí aparecen otros tipos de manuales que ustedes seguramente van a tener la oportunidad de utilizar. Y en el caso de los instructivos, ya aparece, ahora sí, es en cuanto al tema un poco de reconocer de qué manera se está generando para el caso de los funcionarios el ajuste un poco de la focalización de los recursos, la regionalización y la ejecución, y un poco también la interrelación que existe entre el SWIFT y el SECOP, que también, pues seguramente ustedes lo conocen como el sistema de información alrededor de la gestión de los proyectos o de los recursos públicos de nuestro país. En términos puntuales, aquí ustedes van a encontrar entonces diferentes aspectos para poder utilizar. Por acá, por ejemplo, vemos catálogos complementarios a la MGA y ustedes lo van a poder descargar. Ahí les aparece un Excel donde van a tener la oportunidad de acceder a ellos directamente. Y pues eso en cuanto al tema del glosario. Ya cuando utilicen la ayuda, pues seguramente son digamos, la biblioteca que ustedes van a tener a disposición alrededor de lo que les acabé de mencionar. Entonces aquí aparece el ABC, por ejemplo, de la viabilidad de los proyectos. Ahí ustedes encuentran el triángulo de la restricción de los proyectos. Tienen una guía orientada para la definición de productos. Encuentran un manual de operaciones presupuestales de inversión del plan general, es del presupuesto general de la nación y etcétera, etcétera. Entonces encuentran ustedes aquí un conjunto de aspectos importantes. Por aquí está la base normativa, la resolución en orden del orden nacional, del orden territorial, las transversales, las que les mencioné yo hoy, por ejemplo, aquí está la resolución 1450, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen aquí como la capacidad también para darse cuenta que esta plataforma de la MGA Web, pues nos da a conocer ese marco de referencia que tenemos nosotros a disposición. Y finalmente, para cerrar nuestra sesión, les voy a mostrar a ustedes también una de las herramientas más importantes que también tiene a disposición el Departamento Nacional de Planeación, que integra, ahora sí, de manera mucho más clara y mucho más sólida, el porqué de la necesidad de darles a conocer a ustedes la metodología general ajustada. Esto cómo se traduce en términos del cambio y del impacto social que nosotros estamos teniendo como formación. Pues básicamente aquí está el mapa de inversiones, que es una plataforma que nos permite a nosotros tener ahora sí un reconocimiento de eso que hacen los funcionarios, esos formuladores funcionarios en la MGA, qué es lo que se está, cómo se ve eso en la realidad, cómo se ve eso proyectado en la realidad. Entonces ustedes tienen la capacidad aquí de ver, por ejemplo, en términos presupuestales, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Sistema General de Regalías? ¿Sí? O sí, y en este caso, ¿de qué manera se están proyectados o cómo se está proyectando la inversión alrededor de ese Sistema General de Regalías? Y por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta acá, eh, en este caso, para el caso de los proyectos, que es como nuestro fuerte en la formación, ustedes van a tener la capacidad de ver cuál es el mapa de los proyectos, dónde están localizados, dónde se están generando. Ustedes van a tener la capacidad de evidenciar de manera específica en cada uno de sus territorios cómo se están reportando esos proyectos que se están haciendo, las infografías de cada uno de los mismos. Entonces ustedes van a tener la capacidad acá de ver efectivamente, de acuerdo a unas categorías, de qué manera se están desarrollando cada uno de esos proyectos y el estado en el cual se encuentra. Entonces, en cuanto a las infografías de productos, a las infografías de planeación, de proyectos, de recursos, de seguimiento, ustedes se van a dar cuenta de cómo están funcionando. Entonces, por acá voy a darles a conocer. Entonces, por ejemplo, la formulación asociada a un proyecto de inversión como funcionario público. Entonces, aquí aparece
Vean lo que les mencionaba. Entonces, los dos marcos esenciales o de la génesis de la MGA, marco lógico y cadena de valor. ¿En el proceso de qué? De la identificación. ¿Recuerdan ustedes? Entonces acá está EDT, identificación. Aquí, definición del problema, identificación de los actores, definir la población beneficiada, identificar los objetivos y definir las alternativas. Entonces, problema, actores del proyecto, población, objetivos, alternativas. Si nosotros nos vamos acá, acá que se ve mucho mejor. Entonces, problemática, participantes, población, objetivos, alternativas. Es prácticamente lo mismo que estamos mencionando nosotros en el ejercicio de nuestro desarrollo. Luego pasamos a un proceso de preparación. Entonces aquí hablamos de cuál es el problema que estamos intentando resolver, cuáles son como las actividades o la alternativa de decisión que se desarrolló. Luego pasamos a un proceso de evaluación, luego pasamos a un proceso de programación que incluye los indicadores de seguimiento, las fuentes de financiación y de qué manera se están programando. Entonces, etapas en las que se incluye el proyecto. Entonces, esta es una infografía que nos muestra a nosotros de manera detallada y de manera introductoria lo que vamos a ver en la sesión número 2 de nuestro espacio complementario de formación de potencia, tu aprendizaje alrededor del curso de formulación y estructuración de proyectos de inversión social con enfoque técnico. Entonces, esta es una tarea muy amplia que nosotros debemos realizar para poder ahondar un poco más en la información que tenemos. Seguramente en la siguiente sesión les voy a dar a conocer paso a paso y punto a punto de qué manera nosotros vamos a desarrollar nuestro proceso de investigación y de estructuración, perdón, y para poder establecer en el marco de la MGA el reconocimiento de las competencias que queremos adquirir alrededor del desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, para no alargarnos, recuerden ustedes, estas son las actividades que tendríamos para la realización de este momento práctico autónomo y nos veremos entonces en la siguiente sesión complementaria de nuestro proceso de formación. Muchísimas gracias y estaremos entonces viéndonos en otro espacio para poder seguir fortaleciendo nuestro aprendizaje.